El vino es un alimento, el vino es cultura, el vino es una relación con el entorno, con el paisaje. El vino permite relacionar y obtener un producto que refleja las características de la tierra, del clima y sobre todo de la mano de las personas que intervienen en su creación. Hola, esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a Digesto. Soy Adrián Regino con Jorge de la Cabada y hoy en día tenemos un invitadazo de lujo, genio y figura, Óscar Cruz Barney, que seguramente lo conocerán en todo el aspecto académico, pero hoy trataremos de abordar temas personales, conocerlo un poco más de qué hay detrás de ese gran persona y referencia. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias, Adrián. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo. Sabemos que es muy ocupado por todo lo que hace, ya platicaremos de eso. Pero justo como comentaba Adrián, nos gustaría saber un poquito más de usted. ¿Cómo fue que usted decidió estudiar Derecho? ¿Por qué decidió estudiar Derecho? A lo mejor no le gustaba. ¿Cómo fue que se dio esto a lo mejor desde la secundaria prepa? ¿Cómo usted decidió encarrilarse hacia el perfil de quiero ser abogado? Claro que sí, Jorge, Adrián, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Pues una buena pregunta. Mi padre era un gran jurista, Rodolfo Cruz Miramontes, escritor también, fue abogado pues, independiente con su despacho, fue director jurídico del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, de Aeroméxico, de Azufrera Panamericana, en fin, había una vida jurídica muy clara pues, en el entorno familiar. Un entorno libresco, también hay que decirlo, él tiene una biblioteca importante. Y las conversaciones pues iban siempre sobre temas literarios o sobre arte o sobre música, sobre vino también. Y sí hay que decir una cosa, él nunca hizo ningún tipo de presión en el sentido de que había que estudiar Derecho. Nosotros éramos cinco hijos, y 3 hombres y dos mujeres. Y en ningún momento hubo presión de su parte y eso se lo agradezco infinitamente. No, porque muchas veces hay esta idea de que hay que continuar la tradición y que claro, quién se va a quedar con el despacho, etcétera, que tiene una lógica económica, si se quiere, familiar también, pero que no siempre es positiva o no siempre ayuda a tomar la mejor decisión. No había esa presión, que 2 de mis hermanos resultaron músicos, ¿no? Muy exitosos. El mayor, que en paz descanse, ganó un Grammy a mejor ingeniero de sonido en música latina. Okay. El otro músico es doctor en acústica de salas. Él fue el que, él que hizo el rediseño del Grand Palais, de la Ópera Garnier en París y de varias de las salas de la Philharmonie de París. Ya ha estado trabajando en Europa, pues es uno de los pocos doctores en acústica de salas que hay. No, y definitivamente hubiera sido un desperdicio que fueran abogados. Les agradezco que no hayan escogido ser abogados. En mi caso, yo estaba pensando más bien en medicina, veterinaria quizás, pero más por el lado de temas de salud. Sin embargo, siempre fui pues, muy lector y muy aficionado a los libros, etcétera, y a estas conversaciones. Y me acuerdo perfectamente el momento en que decidí estudiar Derecho, que fue en el centro histórico. Habíamos ido a dar una caminata, acostumbrábamos ir casi cada fin de semana al centro a caminar. Tenía yo 14 años y caminando en el estacionamiento público ya de salida, me vino así como la iluminación, ¿no? La iluminación de que no, lo que tengo que estudiar yo es Derecho, porque es lo que me gusta, y me gusta la historia, y me gusta la filosofía, y me gusta la idea de la justicia, etc. Y le dije, papá, ya decidí que voy a estudiar Derecho. 14 años. 14 años. Y su respuesta fue, qué bueno. No volví a mencionar el tema, que también se lo agradezco, porque si se hubiera entusiasmado, me hubiera estado diciendo que bueno que iba a estudiar, etcétera, quizás me hubiera quitado el interés, ¿no? Entonces, ahí fue que tomé la decisión. Luego, quizás 2 años después, trabajé un par de veranos en la oficina de mi padre. Aquí, perdón, doctor, sí. ¿Usted es de la Ciudad de México o no? Yo soy de Chihuahua, así que por los 4 costados, ¿no? Es decir, mis abuelos de los 2 lados de la familia, o sea, tanto los Cruz Miramontes como los Barney y Almeida, todos son de Chihuahua. La familia Barney de Durango, originalmente. Yo nací en Chihuahua y la familia se vino a México en 1971.
Okay. cuando mi padre vino como director jurídico del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. ¿Usted cuántos años tenía ahí más o menos? Un año, digamos, el día de mi cumpleaños, el 29 de diciembre de 1971, llegamos a la Ciudad de México, de que yo cumplía un añito. Entonces, es decir, yo me crié y me eduqué aquí en la Ciudad de México. Con razón no tiene el acento de... No, exacto. Tal cual. Pero con toda la familia en Chihuahua, etcétera, y con una relación pues, muy estrecha, tanto familiar como pues, después con clientes del despacho, etcétera, en Chihuahua, ¿no? Okay. Retomando este aspecto que era el que estábamos hablando, entonces, 14 años, dices, voy a ser abogado. 2 años después empieza a trabajar en algunas prácticas de verano y se empieza a encaminar. Aquí el tema, lo que a mí me interesa es, desde siempre le ha gustado leer, o sea, siempre ha habido una fascinación natural de decir, agarro un libro y... Sí, influyó mucho, yo creo que sí, alrededor, sí, había una gran biblioteca en la casa. Mis padres, ambos muy lectores, mis hermanas también muy lectoras. Entonces había como esta cultura pues, de estar leyendo. Y si había que comprar un libro, no había limitaciones, pues era comprar un libro, era así, ¿no? Siempre la respuesta era afirmativa. Y donde me enganché, digamos, en la lectura fue con las obras de Emilio Salgari. Leyendo la historia de los Tigres de la Malasia, que hay una edición española en 10 tomos, ¿no? De la historia de los Tigres de la Malasia. Me la leí 5 veces, ¿no? Wow. Era obsesionado, sí, clavado con la historia. Pero eso me dio un ritmo de lectura muy bueno, y de ahí me seguí, pues me fui escogiendo libros de la biblioteca, etcétera, y me fui mucho por literatura hispanoamericana, y luego por literatura costumbrista, leí mucho, ¿no? Siempre en castellano. O sea, que me gusta también, en español, ¿no? También usted es historiador, ¿verdad? Bueno, si no de formación, pero sí de práctica. Sí, soy historiador del derecho, pero eso fue a partir ya de la licenciatura, que hice mi tesis de licenciatura sobre el régimen jurídico del corso marítimo. Y aquí claramente influenciado por las lecturas de Emilio Salgari y por la idea de justicia, porque fue una tesis que me dirigió mi maestro y ahora mi compadre Alejandro Mayagoitia, claro. Uno de los grandes historiadores del derecho en el mundo, debo decir. Y con él entré al tema de cómo se justificaba la actividad de los corsarios conforme a las doctrinas de la justicia de la guerra del siglo XVI, ¿no? Yo empecé a hacer la tesis en 5º semestre. Yo temprana edad, ¿no? Temprana edad, sí. pero consultando archivos en España, etcétera, y pues no había internet, y de hecho no había, si las computadoras de escritorio estaban apenas. O sea, yo compré mi primera computadora en 1991, de una Mac, ¿no? En una estancia aquí en la Universidad de California, en Davis, y como estudiante de la universidad pude comprar la computadora, y ahí ya hice la tesis. Pero entonces las consultas a los archivos las hice por correo, mandaba cartas pidiendo tales y iguales documentos, entonces pagar con un giro, pesetas y en fin, para construir los documentos. Fue una investigación larga. Si bien yo terminé la carrera en 93, me titulé hasta 95 porque seguía trabajando en la tesis. En la tesis de licenciatura, ¿no? Fueron 4 años de seguirla construyendo. De seguirla construyendo, sí. Y esa se convirtió después con un poco más de trabajo, un año más de trabajo para hacerle un capítulo extra en mi primer libro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, pues al final de cuentas tanta dedicación logró pues sí, tuvo ser una publicación importante. No, a ver, hay que decirlo, aprendí a leer y a escribir haciendo la tesis, ¿no? Sí, claro. Aprende uno a una correcta expresión escrita, a ser capaz de sintetizar adecuadamente. En fin, eso es un trabajo, y eso se lo debo a mi padre claramente, y a Alejandro Mayagoitia, ¿no? Que fue el que... Con los 10 tomos, ya, ¿no? Sí, algo había dejado por ahí. Y la lectura es algo había dejado. Sí. Y además, pues, haber empezado tan joven con este hábito de lectura, ¿no? Porque digo, creo que de por sí para muchos es complicado durante la carrera agarrar este gusto por la lectura. Sí. Y pues aún así, más aún de joven, a los 14 años, yo a los 14 años no me imaginaba leyendo un libro por tanto por gusto. Exacto, y además estaba yo ya metido mucho haciendo ejercicio. Yo llegué a cinta negra en karate, por ejemplo. Empecé a los 12 años, ¿no? Entonces estaba ya en una dinámica de ejercicio, de deporte, justo. lecturas. Era
pues completo. Tomando esta parte, creo que justo es la intención de poder conocer un poco más de usted. En este inter, bueno, evidentemente nos queda claro que era un devorador de libros, un dedicado completamente a su carrera, pero ¿qué hacía usted en sus tiempos libres? Hacía karate, Sí. pero más que nada la vida que usted llevaba en ese inter. Bueno, yo he tenido, gracias a Dios, pues he tenido la fortuna de tener muy buenos amigos y muy buenas amigas. Es decir, siempre he estado, sin de ninguna manera, y creo que eso es importante, ¿no? Que se entienda que el ser un gran lector o un estudioso no implica ser un ermitaño o un chiflado que esté encerrado ahí en un cuarto, ¿no? Es decir, de ninguna manera. Es decir, salía como todo mundo, ¿no? En las tardes me iba con los cuates y los fines de semana también y salí de fin de semana afuera, en fin, una vida absolutamente normal en términos sociales y tal cual. Pero pues hay una etapa también muy formativa, es decir, no sé, de los 12 a los 17 por ahí, que es cuando hay que hacer como mucho ejercicio y muchas actividades estos de deporte. Entonces tiraba con arco de poleas, ¿no? Inclusive tocó un campeonato de Norteamérica, saqué medalla de plata ahí en mi categoría. Sí, no, pues sí, aquí llega el conejo se va, ¿no? Entonces tiraba con arco, entonces me iba con un grupo de amigos a tirar con arco pues, en las tardes, ¿no? Que varios amigos de la prepa. Yo estudié en el Albatros, que era una escuela laica mixta, ahí en la Herradura. Entonces un grupo de amigos nos aficionamos mucho al tiro con arco, entonces íbamos a tirar en las tardes y luego fin de semana, aparte del karate. En el caso del karate, también tuve la gran fortuna de tener un gran maestro, Carlos Rivera Delgadillo, en donde había que ir ya a cierto nivel. Las clases eran los fines de semana en el bosque de Chapultepec, donde está el monumento al Escuadrón 201, por donde está el Ahuehuete del Sargento. Las clases eran a las 4:30 de la mañana, y de 4:30 a 12 del día, para poder ya finalmente llegar a cinta negra, ¿no? Entonces, ¿y esto por cuánto tiempo duró? Pues eso duró 10 años, más o menos. Pero digo, ¿entrenando los fines de semana? No, los fines de semana, 3 años. Yo dije, aún así sigue sonando muchísimo 3 años. Una locura de tiempo, sí. Y bueno, muy interesante, porque además permite conocer a todo México, porque los compañeros que tuve yo ahí, pues había de todos, sí, ¿no? Sí. De toda la sociedad mexicana. De todo contexto, ¿no? Había uno que conducía un camión de gas, había otro que era un chofer de pecero, había otro que era un vecino ahí de la colonia, en fin, había de todo, ¿no? Y llegar al bosque de Chapultepec temprano permite también encontrarse con muchas cosas. Alguna vez que se me hizo muy temprano, que llegué como a las 4 de la mañana, me tocó ver a un grupo de adoradores del Ahuehuete del Sargento, ¿no? Estaba yo escondido ahí, dándole vueltas al árbol y adorándolo, ¿no? O de repente gallinas negras ensartadas en las rejas de Chapultepec, ¿no? Que no creo que se hayan suicidado. Han de haber dicho ya cansado. Entonces, en fin, pues una visión así como pues, distinta también ¿Y esto más o menos cuántos años tenía? Yo tenía 16 años. No, todavía no estaba en la carrera. 17, 18. No, cuando entré a la carrera, corté ya con el karate, ¿no? Dije, bueno, ya, siguiente. Ya puedo dedicarme a la carrera. Ya puedo. Y entonces ya me quedé a estudiar, que estudié Derecho en la licenciatura de Derecho en la Ibero. Y ya dedicándose a estudiar, ¿ya no tuvo ninguna actividad extracurricular? Sí, seguí tirando con arco un poco. Luego me metí a taekwondo, me metí luego a karate un poco para mantenerme. Entonces aquí no nos peleamos con usted para nada, ¿verdad? Porque sí, mejor no. Aquí no. Pero poco, sí, porque ya realmente, o sea, sí me puse a estudiar cuando entré a la carrera. Fue ya dedicarse totalmente. Sí. Además, no, es decir, teniendo despacho de mi padre, no me metí a trabajar, sino hasta después de un año de la carrera. Como dije, el primer año me clavé estudiando para pues, agarrar así un buen ritmo. Las bases. Y ya. ¿Y cuando empezó a trabajar, en qué empezó a trabajar? Con él, en su despacho, como pasante, que veíamos temas de comercio internacional, de registro de marcas y patentes, litigio civil, mercantil, familiar, algo de litigio, bueno, litigio administrativo. Mi padre siempre trabajó solo, era un abogado con una secretaria y 2 pasantes. Wow. Entonces entré yo y empezamos a trabajar juntos en todo esto y con 2 pasantes que él tenía que me ayudaron mucho pues a formarme y a andar recorriendo la ciudad para arriba y para abajo, ¿no? Luego cuando vino el momento de hacer el servicio social, sí quise hacer el servicio social de verdad. Entonces entré a la sala 14 familiar del Tribunal Superior de Justicia, como decir, haciendo pues, el servicio social de un poco de proyectista, etcétera,
que me tocó ver asuntos muy interesantes ahí. Y empecé el día 6 de enero, entonces había rosca. Y esa rosca que tienen como 200 muñequitos. Entonces, sí, para que a todos les toque. Entonces me tocó poner el jugo de naranja para la ponencia para cuando vinieron. Es mi primer día y pues ya ahora digo cosas. Pero hice muy buena relación, me recibieron muy bien ahí los proyectistas, muy amables. Los magistrados en la sala eran Sergio Naya Ayala, que era muy amigo de mi padre y que había estado en Aeroméxico, don Mauricio Oropesa y Segura, con el cual también me recibió muy bien, pues un maestro muy destacado ahí de la Libre, y una magistrada, que no recuerdo ahorita el nombre, pero hice mi servicio social y cumplí con las horas muy bien. De hecho, ahí publiqué mi primer artículo. Estando en... Sí, porque pedí que me dieran permiso de ir a ver a los Anales de Jurisprudencia, que es la revista que publica el tribunal. Ajá. Y estaba como directora de Anales, una que ahora es magistrada, que es la magistrada Adriana Canales Pérez. Okay. Que hice una muy buena relación con ella. Me publicaron un primer artículo que era sobre la piratería en el transporte aéreo. Ok, ¿no? En este inter, o sea, ¿siempre se le dio escribir siempre? ¿O dijo, ahora ya voy a empezar a publicar? No, a ver, siempre me había gustado la idea de escribir y la idea de... siempre fue así como un sueño el escribir un manual de historia del derecho, ¿no? Y yo creo que le dije a Alejandro Mayagoitia que quería que eso fuera la tesis y me mandó por un tubo. Me dice, olvídalo, no tienes, si no hay manera. Escógete un tema, no sé qué, y bueno, y se lo agradezco muchísimo, porque eso, el manual llegaría ya algunos años después, que sí llegó. Pero sí, o sea, lo que empecé a hacer fue, cuando dejaban trabajos en la universidad, pensar en que ese trabajo se podría convertir en un artículo, en un momento dado. Entonces, hacerlo bien, ¿no? Hacer lo mejor escrito posible, con el mejor aparato crítico de fuentes, etcétera. Y efectivamente, si el primer artículo en Análisis de Jurisprudencia, yo no estaba titulado, no estaba haciendo el servicio. Luego publiqué un segundo sobre el reglamento de arbitraje de la ICC, los dos en Anales, antes de titularme. Wow. ¿No? Ahí pude intervenir en la elaboración de un facsímil de un tratado de derecho civil de Agustín Verdugo, que no se habían dado cuenta que iban a hacer un facsímil incompleto, les faltaba el tomo quinto, no sabían, yo les informé que había un tomo quinto y bueno, eso me abrió también. Empezaron a confiar ya bastante en mí en Anales, ¿no? Entonces yo estaba en la ponencia, pero luego hacía cosas con Anales, o si me publicaban, o a veces me pidieron que le recomendara alguna lista de libros que podían hacer en facsímil, cosa que hice, y de ahí salió el Derecho de Gentes de Andrés Bello, el facsímil que sacó el tribunal, ese yo se lo recomendé. Órale, ¿no? De la colección de libros de la biblioteca del tribunal, ¿no? Yo al tribunal lo quiero mucho, hice una muy buena relación. Sí, claro. Que ahí, perdón que interrumpa un poco esto, pero creo que es algo muy importante esto que comenta de hacer un trabajo de la escuela bueno que te puede servir. Yo la verdad es que lo entendí hasta en la maestría y la especialidad, pero justo, y hasta va como consejo para los que nos ven, estudiantes jóvenes, siempre hagan un trabajo con toda dedicación, porque no sabes cuándo eso te puede resultar útil en el futuro, para una publicación, incluso para tu mismo trabajo. Creo que ese es un tip muy totalmente. Bueno, aprendes a leer y escribir haciendo eso, hacer las cosas hay que hacerlas bien siempre, claro. Pero además, el hacerlas bien y pensando, proyectando el texto en algo que pueda después publicarse. Pues yo me acuerdo que hice el de la piratería en el transporte aéreo, fue el trabajo final de la clase de Derecho Aéreo ahí en la Ibero, que el maestro fue Francisco, ¿cómo se llama Francisco? Se apellidaba Francos Rigalt, que era uno de los grandes maestros de Derecho Aéreo, ¿no? Y que había dos, él era uno de ellos. Entonces, pues dije, lo voy a hacer muy bien. Además, mi padre se dedicaba también a es lo que hice, seguro por lo de Aeroméxico que comentaba. Había una buena biblioteca de Derecho Aéreo, entonces pude hacer una cosa razonable, que fue el primer artículo, así empecé. Okay. Y yo me quiero regresar un poquito a... ya es más por chismoso, porque me quedé con la duda. Dijo que ¿cuántos hermanos tiene en total? Éramos 5. Ok. 3 hombres y 2 mujeres, es decir, un hermano mayor, Rodolfo, luego una hermana, Margarita, luego un hermano, Federico, luego yo y luego mi hermana menor. ¿Y alguien más fue abogado o solo usted? Nada más. Nada más fue el único que siguió los pasos. Y no había abogados arriba, es decir, y también mi padre fue el primer abogado de la familia, así es que... Fue algo ahí circunstancial. Y teniendo hermanos tan destacados, por ejemplo, en la música, sí. ¿Nunca consideró a lo mejor yo también tengo ese don?
Sí, pero no lo tengo. No lo tengo. Se lo probé, pero No lo tengo. Es decir, a ver, tomé clases de flauta barroca, pues de flauta soprano, ¿no? De pico, pues no sé, 8 años. Y de conciertitos en la sala de Nezahualcóyotl, ¿no? Del grupo de estudiantes y eso. Vale. Y luego de ahí pasé al clarinete. Yo quería estudiar oboe, pero ahí sí fue un error, porque le pregunté a mi hermano mayor que cuál era el instrumento que tocaban en tal película, y me dijo clarinete y era oboe. Pero bueno, en fin, entonces empecé a tomar clases de clarinete, pero no, a ver, muy lejos. No era lo suyo. No era lo mío. Me encanta, pues, pero de ninguna manera tengo las habilidades. Luego tomé clases de piano también, entonces me gusta mucho la música. Me gusta escucharla bien con un muy buen equipo de sonidos y de eso me gusta mucho. Seguramente con un buen vino también. También, sí. Seguramente. Sí, ahorita quiero llegar a ese punto. Pero sí, la interpretación musical no es lo mío. No era lo Por suyo. desgracia, sí, no. Porque Ok, me hubiera gustado mucho. en este punto, entonces, ya llegando a la universidad, ya publicando, entiendo que fue a hacer estudios en el extranjero. Sí. ¿Cómo fue obviamente esta experiencia, tanto personal de irte a otro país, de conocer nuevas personas, nuevas experiencias Y dependiendo de qué país, a lo mejor el reto, no sé, hay una barrera lingüística. Pero a ver, no, es interesante porque si mis hermanos y mi hermana mayor, todos hicieron estudios en el extranjero en un momento dado, ¿no? Yo no. Yo, por razones del trabajo, justamente, más bien dije, o sea, me quedé a estudiar aquí. O sea, el doctorado lo hice en la Universidad Panamericana, un doctorado que abrieron para profesores de la universidad, pagado por la propia universidad, con reconocimiento de validez, de los primerísimos que tuvieron reconocimiento de universidades privadas. Porque antes había entrado yo al posgrado de la UNAM y no, en fin, digamos que no cuajo. No cuajó. Entonces se abrió esa posibilidad en la Facultad de Derecho de la UP y me fui para allá. Y además daba clases en la universidad. O sea, ¿cuándo empezó a dar sus primeras clases? Empecé como profesor sustituto, nunca fui adjunto, sino como sustituto de Alejandro Mayagoitia en 1991 en la UP. Teniendo... Y pues tenía yo 91, tenía 20 años. 21 Wow. años. Y se abrió un espacio en la Ibero, en donde le renunció un profesor de Historia del Derecho Mexicano, y yo me enteré y dije, oigan, aquí estoy. yo quiero, acababa yo de terminar la carrera, es decir, en 93, todavía no me faltaban 2 años para titularme, y dije, ya acabé, además ya me conocían, dije, que si me daban la materia y me la dieron. Wow. Entonces empecé a dar la materia sin haberme titulado en la Ibero. Okay. ¿No? No, pero a ver, ya, pues, ya concluido todo. No, sí, ya publicando al menos artículos, ¿no? No, lo que hice fuera de México fue, estando estudiando la carrera, fui primero a tomar un curso de inglés jurídico en la Universidad de California, en el Campus Davis, que sufrió para el tema del vino, porque el Campus Davis de la Universidad de California es donde hicieron todo el mapeo climático para Napa Valley y Sonoma. Sí, que es lo que decía. Entonces y tiene su propio viñedo ahí, en fin, entonces ahí empezó fue importante, digamos, la parte científica universitaria del mundo, ¿no? Luego regresé ahí mismo a Davis a hacer un diplomado sobre Derecho de los Estados Unidos. Que ahí fue cuando compró su primera computadora, ¿no? Que ahí fue cuando compré mi primera computadora, me saqué mi credencial de estudiante, porque así daban el descuento, etcétera, y me traje mi torrecita Mac, ¿no? Esas que sacaba el disquito, de que estarlo cambiando, de 3.5 el disco. Y fue cuando pude empezar a hacer, cuando empecé ya luego a hacer la tesis. Fue compañero mío en el diplomado, Federico Gertz Manero. ¿Ah, sí? Que había sido además compañero de la secundaria de mi papá. Órale. Entonces, pues ahí, dos generaciones. Sí, dos generaciones, sí. Él era ahí, él era ya doctor en Derecho, etcétera, cuando fue, y pues, en fin, nos entendimos muy bien. O sea, ya sabíamos quién era quién, y pues eso nos acercó y nos hicimos una muy buena amistad. Después, cuando yo fui presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, don Federico fue tesorero del colegio. Ok. Oiga, doctor, ¿y en esta etapa solo fue a Estados Unidos y regresó o tuvo oportunidad de estudiar en otro país? No, solamente fui a Estados Unidos y regresé. Y después, en el año 2012, que me quedé siempre así como un poco con la espinita de no haber hecho unos estudios ya de posgrado en el extranjero, decidí homologar la licenciatura en Derecho en España. Ok. Entonces, lo que hice fue, hacer el proceso de homologación aquí en México. Me homologaron
derecho agrario y filosofía del derecho, algo así. O sea, es decir, y lo que había que hacer era cursar la carrera entera en España o hacer los exámenes de toda la carrera. Entonces lo que hice fue comprarme los libros y me puse a estudiar yo solo un año. Wow. Y después fui a la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Derecho, y en una semana presenté los exámenes de toda la carrera. Y es la primera vez que una persona aprueba todos los exámenes de un tirón de homologación en la Universidad de Castilla-La Mancha. O sea, se puede decir que usted es abogado o abogado. Soy abogado. Abogado, ¿no? O sea, Sí, exacto, abogado. Y luego me colegí en el Colegio de Abogados de Madrid. ok, y es muy diferente el derecho allá acá, porque por ejemplo yo me imagino que si estoy leyendo y a lo mejor, no sé, la prescripción aquí en México es de 5 y allá es de 4 años, como bueno, a ver, claro, sí, no es tan diferente, pero al aterrizarlo, los detalles sí son muy distintos. El derecho societario, sí, ellos tienen mucho más tipos de sociedades que nosotros, su derecho marcario es bastante diferente, toda la parte de derecho comunitario, europeo, en fin, sí hay una distancia. Es decir, yo tuve que ponerme a estudiar, que yo dije, bueno, ya como abogado formado va a ser mucho más fácil, para nada. Me tuve que poner a estudiar como cuando estudiaba en la carrera, es decir, que yo lo que hacía era pasar los libros y los apuntes a cuestionario, o sea, convertía los conceptos en preguntas y escribía la respuesta. Y luego me estudiaba el cuestionario. Entonces me hice un cuestionario casi de 2.500 preguntas para el examen de español. buena técnica. Y sigue funcionando. Sí, es lo que le iba a preguntar, o sea, en este inter de que entiendo, estudia bastante, o sea, su técnica es leer un libro y pasar lo que ve a preguntas y estarlo repasando. Y la respuesta. Entonces, no hay mejor forma de estudiar que leer y escribir, ¿no? Okay. Y ese proceso es lo que yo le recomiendo luego a mis alumnos. Es decir, ¿cómo estudiamos para la materia? Pues así, es muy tardado, es complejo, pero van a aprender. Tiempo. ¿No? Sí. Quita mucho tiempo, sí. Pero es decir, esta idea, es decir, solamente las mentes privilegiadas que yo son capaces de leerse un libro y aprender. Las mentes privilegiadas, no hay. Yo no puedo. Intenté hacerlo así con España, imposible, ¿no? Es decir, después de, no sé, me leí el Código Civil y dije, bueno, a ver, si me hacen una pregunta sobre prescripción, no lo vas a ver. Que de hecho yo tuve un maestro en la prepa que nos decía, pueden hacer un acordeón y sacarlo en el examen. Ya que hacer el acordeón ya ni lo necesitabas. Ya no es necesario sacarlo. Y él lo decía, es que con eso ya tú solito estudias y ya lo traes. Exacto, lectura y escritura. Entonces, pues soy abogado en Derecho Español. ¿Y nunca entre sus tantas publicaciones tiene algún estudio de derecho comparado entre México y España? Estaría muy interesante. Sí tengo. Sí, todo lo que he publicado sobre abogacía. Tengo un libro de secreto profesional, uno sobre defensa de la defensa. El proyecto que hice de nueva ley de abogacía, hay una parte de derecho comparada muy importante, con derecho español y con derecho de la Unión Europea. Ok. En este proceso, doctor, ¿cómo vivió? Ahora sí que, bueno, ya sabemos que estudió, ya sabemos que fue todo un reto, pero el tema personal, allá conoció gente, salía, no salía, o solo se enfocó a lo que... No. O sea, digo, ya nos dijo que desde luego que salía, pues como todo mundo, ¿no? E hice magníficas amistades en la Ibero, después en la UP, y sí, en fin, la vida social estuvo siempre presente, y muy buenas amistades con gente pues, muy distinta a mí, es decir, en unas cosas, en otras muy cercanas, pero sí, sin duda. ¿Y qué tal el cambio de país de México a Estados Unidos, a California? Bueno, realmente estuve un mes y medio, sí, muy poco, pero aún así es un mes y medio. Ahora, California es un estado especial. Son muy disciplinados en ciertas cosas y muy cuidadosos de temas de ambiente, etcétera, etcétera. Entonces es una sociedad así como muy reglada, a diferencia luego de los estados de la costa este, ¿no? Sí. Y eso me permitió también, ya en la vida profesional, por un lado, es decir, como abogado, inclusive dar conferencias en Estados Unidos, etcétera, sin ningún problema, ¿no? Además entiendo lo mejor el derecho estadounidense, etcétera. Abrimos una maestría en Derecho de los Estados Unidos en el Colegio de Abogados. Wow. Ahí yo di contratos y obligaciones, por ejemplo, ¿no? En inglés, además, ¿no? Entonces, disfruté mucho mi estancia en Estados Unidos. He vuelto a Napa Valley ya varias veces, tanto profesionalmente como simplemente de visita, ¿no? Turísticamente. Acabo de estar para un seminario en fin, es una experiencia altamente recomendable. Si yo le diría a los estudiantes de Derecho que si pueden irse un verano a tomarse un curso de alguna cosa, que lo hagan. También lo que hacía era, con un
muy querido amigo mío y compadre, Miguel Carbonell, que fuimos compañeros de la sí. primaria. Luego él se fue a estudiar a la UNAM, yo a la Ibero. Entonces, cuando había diplomados de fin de semana, en la Facultad de Derecho los tomábamos allá en la facultad, cuando había con la Ibero los tomábamos en la Ibero, hicimos como la carrera así muy juntos, pues, tomando esos cursos. Y los primeros cursos de Derecho Familiar, etcétera, los tomamos juntos en la Facultad de Derecho de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Un poco sacándole mucho provecho al proceso educativo, porque lo que uno no lea y no aprenda durante la licenciatura es difícil. Pues es difícil aprenderlo después, toma mucho más trabajo, más tiempo, están ocupados en mil cosas, por lo pronto sobreviviendo, ¿no? Sí, exacto. ¿no? Persiguiendo el chivo. Entonces sí, pues, me acuerdo, tomamos, no sé, 3 diplomados durante la carrera en la Facultad de Derecho, 1 de un seminario en la Ibero. Estamos como muy pendientes de los... Sí, o sea, como peloteando ahí. Exacto. Y en este aspecto, evidentemente le tengo que preguntar, tiene un librazo, o sea, que es del vino y el derecho, que ya nos había dicho más o menos que nació o empezó la llama allá en Napa. ¿Cómo se da este proceso? ¿De dónde viene este amor? Entendería yo que hay un amor por el vino. ¿Y cómo ¿De se dónde liga el viene derecho? ¿Y cómo se liga el derecho? Que digo, yo le encuentro muchos, ¿no? Pero habrá alguno más razonado que no sea solamente el gusto, ¿no? Bueno, a ver, la familia Cruz Barney hizo vino en Chihuahua hace muchos años, en los años 60. Yo todavía no nací. Entonces había esa idea, se hizo con una familia italiana ahí en Chihuahua, la familia Wilhelmina, que todavía siguen descendientes de ellos haciendo vino en Chihuahua. Entonces se hizo Chardonnay, se hizo Cabernet Sauvignon. Y en la casa de mis padres pues había una cava en el jardín, donde el terror era que nos mandaran en la noche por alguna botella de vino hasta allá abajo en el jardín, ¿no? Porque estaba lleno de arañas, aquello era así, ojalá no nos tocara, ¿no? Pero si era, ve y búscate la botella con la etiqueta tal, o una que sea de tal región. Empezó a ser siempre como una especie de educación alrededor del vino, que siempre era motivo de conversación, además, en la comida. Y entender al vino como un alimento y como parte de una cultura y de una forma de relacionarse con los alimentos, ¿no? Y que un vino hay que combinarlo con los alimentos, se toman ciertas temperaturas, hay que oxigenarlo o no, en fin, ¿no? Si pasó por madera, no pasó. Entonces era parte de las conversaciones también en la vida cotidiana. El tema de las etiquetas, porque después de probar un vino nuevo, entonces había que sacarle la etiqueta con mi papá, y ya que estaba lista, pues sacar el álbum y ponerle etiqueta, ¿no? Pues eso va impresionante, sí, ¿no? Sí, eso va pues, formando a la persona. Luego, pues usted tiene un álbum de etiquetas de vino. Tengo un librero de álbumes de etiquetas de vino. Lo que le decía, Leo, ¿y cómo lo hace? Que lo metía agua, a ver, ¿no? O sea, ahora ya está más difícil porque es de los álbumes de los de antes, para poner fotografías en papel, ¿no? De esos que tenían rayitas como de pegamento. Sí. Pegaban ahí. Que nada, lo pegabas y ponías la hoja, y la hojita de plástico, ¿no? Exacto. Son álbumes de esos, es decir, mi padre luego ya después, además me regaló los suyos, que eran como 10, y yo tengo ahorita ya como 5 o 6, ¿no? Wow, bastantes. Sí. Además hay una aplicación que sirve también para fotografiar vinos y poner comentarios, etcétera, que facilita mucho las cosas. Entonces, en el Colegio de Abogados, en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, se acostumbraba a dar una conferencia sobre temas jurídicos en la cena de fin de año. Yo di 2 o 3 de esas conferencias antes de ser presidente, y uno de los temas que escogí fue el vino y el derecho. Una conferencia que di fue sobre el diablo y el derecho, por ejemplo. Otra fue sobre el vino y el derecho, y otra sobre la guerra con Estados Unidos y el derecho. Entonces, de esta del vino y del derecho, me seguí investigando, porque fue un tema que simplemente se me ocurrió. Me gusta el vino, me gusta el derecho, bueno, vamos a ver cómo lo mezclo, ¿no? ¿Cómo lo mezclo? Y resulta que el vino y el derecho es una relación íntima, profunda, ¿no? Como tiene el derecho con muchas cosas. Es decir, desde los grandes juristas romanos, en el Digesto encuentran unas referencias a temas de vino, la definición de qué es vino y qué no es vino, ¿no? Había una serie de bebidas así que se hacían con miel, de que si el vino con especias es vino o no lo es para efectos sucesorios y testamentarios. Después, los juristas en el mundo medieval, es decir, Bartolo de Saxo Ferrato, hace una opinión sobre qué se entiende sobre un vino fino,
¿no? Un vino que puede durar más de tanto tiempo en una vasija que otros. Y los juristas, pues, que es lo que hacen los juristas, luego empezamos a clasificar, ¿no? ¿Qué es esto, qué no es? Para ver qué consecuencias jurídicas se le dan a una u otro, qué derechos derivan de, o qué obligaciones derivan de. Entonces, de ahí publiqué un artículo en el Anuario Mexicano de Historia del Derecho, que luego, pues hace unos años dije, bueno, esto hay que crecerlo, esto da para escribir un libro, ¿no? Fue un libro que me tomó cerca de 5 años escribirlo. Con el Inter fallece mi padre, él estaba escribiendo un manual de comercio exterior, terminé su libro, se publica su libro, entonces regresé yo a seguir con el tema del vino y el derecho. Entonces este libro es un libro en donde, bueno, primero explico el porqué, un poco esto que les estoy comentando, una introducción sobre las diferentes cepas, sobre la cultura y el vino, porque hay algo muy importante. O sea, el vino no es nada más una bebida embriagante, ¿no? De hecho, lo último que es el vino es eso, es decir, el vino es un alimento, el vino es cultura, el vino es una relación con el entorno, con el paisaje. El vino permite relacionar y obtener un producto que refleja las características de la tierra, del clima y sobre todo de la mano de las personas que intervienen en su creación, ¿no? Es decir, el vino es cultura, el vino es paisaje, es decir, nadie hace es decir, turismo para ir a visitar, no sé, perales o nogales o maizales, ¿no? Pero sí vides. Hay todo un enoturismo, ¿no? Claro. Donde se visitan las diferentes vides, las formas de plantación, etcétera, y todo eso tiene una regulación jurídica, ¿no? Entonces, en este libro trabajo un poco la historia del derecho vitivinícola en México, o mucho, ¿ves? La regulación del siglo, es decir, durante el virreinato novohispano, luego el siglo XIX, siglo XX hasta la fecha, el vino en los tratados de libre comercio, en el Telecán, después en el Temec y en el nuevo acuerdo con la Unión Europea, que todavía no entra en vigor. Ahí hay un capítulo de vino importante, ¿no? Y luego me meto a derecho comparado con la regulación en Francia, en España, en la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina y Chile. Que estos últimos fueron los que le contaba hace ratito, ¿no? Que en una plática con Héctor Fix Fierro, que era un muy buen amigo, también diletante, digamos, le gustaba tomar un buen vino, y teníamos muchas pláticas de eso. Le comenté del libro, le dije, o sea, mi idea original era México, Unión Europea, Francia y España. Me dijo, oye, no, pero tienes que trabajar a fuerzas el continente americano, no solamente México. Ahí tendrías tú que meterte cuando menos a Estados Unidos y Argentina. Pues eso significaba 2 años más de investigación, pero bueno, le hice caso al buen Héctor, y entonces metí a Argentina, Chile y Estados Unidos. Sí, Chile no se puede dejar de lado, ¿no? No se puede dejar. Y la regulación es totalmente distinta en los 3 países. Es increíble. Si son formas distintas de abordar un problema, una forma de producción. Y creo que es muy importante para que en México, que estamos muy a tiempo de hacerlo, podamos entrarle. Si no solamente existe la manera francesa o española o italiana, o la americana, o la chilena, o la argentina. Así podemos encontrar una forma mexicana en tanto se respete la calidad, las características, etc. Así que yo pueda tener la certeza de que si voy a tomar un vino de la casa X, un merlot, cabernet sauvignon, una mezcla de uvas, sepa que va a haber un control de calidad que me va a dar siempre un vino quizás un poco mejor, quizás un poco menos bueno en un año u otro, pero nunca un vino malo, o un vino descuidado, o un vino que no se pueda tomar, ¿no? Porque hay un control de calidad detrás. Si una denominación de origen o una indicación geográfica, lo que me garantiza es una calidad, una forma de producción, unos insumos de determinada categoría, etcétera, y es una protección al usuario, ¿no? Por eso las denominaciones de origen requieren de un solo organismo certificador, porque así es como se mantiene la calidad. Si tenemos muchos, pues si este no me certifica, me voy con el otro, y si este no, con este otro, y el rato invierto yo para que me certifique yo solo. Es decir, hay que cuidar mucho esos procesos, pues, finalmente culturales y de desarrollo. Y la industria vinícola, pues, es una agroindustria muy importante, cada vez más importante en México. En Querétaro están haciendo las cosas muy bien. Se ha creado un clúster vitivinícola en Querétaro. Es decir, hay mucho. Sí, exacto. Se ha desarrollado. Sí, se ha desarrollado muy bien. Sí, sí. Y ahí van, ¿no? Hay que tomar decisiones importantes, ¿no? Doctor, ¿y este libro dónde lo...? Este libro se publicó por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Bordeaux. Está en versión electrónica por ahora, se puede descargar de manera gratuita en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí buscan Vino y Derecho, El Vino y el Derecho, es como se llama el libro, no tiene pierde. Viene ya una edición en papel con la Universidad Autónoma de Chihuahua, Bordeaux y Jurídicas de la UNAM, que es un libro que tiene que estar en papel, ¿no? Sí, claro.
es un libro que hay que no, cuando libros, esté, vamos a venir a vamos a ir a la presentación, definitivamente. Sí. Vamos a hacer la presentación y vamos a inaugurar una nueva sección que será Catando Vinos. Catando Vinos, exacto. Conforme a lo que conforme lo dice el manual. ¿No? Oiga, doctor, y ya yéndonos un poquito más a lo actual. Actualmente, ¿dónde está usted? ¿Qué está haciendo? Actualmente yo estoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Soy investigador de tiempo completo. Soy ¿no? investigador de tiempo completo. También tengo mi despacho, atiendo consultas y litigio, en un momento dado, civil, mercantil, amparo, con mi socio Alfonso Pérez Cuellar. Y pues estoy, por otra parte, pues sigo yo trabajando con temas de historia del derecho del comercio exterior, de arbitraje y solución de controversias. ¿Sigue dando clases? Sigo dando clases, ahorita en posgrado. Llevo ya un par de años sin dar clases en licenciatura. No se han dado las circunstancias para que pueda seguir dando licenciatura, pero sí, sigo dando clases a nivel doctorado, a nivel maestría y en licenciatura, pues cuando se puede. No, bueno, y además, pues, investigador de tiempo completo y todo lo demás que nos platica que hace, yo no sé en qué momento tiene tiempo de dormir, de respirar, ¿Cuántas horas duermes si no es indiscreción? Pues como 4 o 5. Wow. Aquí en este tema creo que es algo bien interesante, como lo que decía hace ratito, el tema del manual de historia se terminó haciendo. Sí, claro. Entiendo cómo fue ese proceso y qué fue, que creo que era uno de lo que decía hace rato, era como uno de los objetivos que tenía. Sí, claro. Después de que ahora mi compadre, mi maestro Alejandro me llegó y que me bateara con la idea de hacer un manual de historia del derecho, que a mí me inspiró mucho un manual español de historia del derecho que escribió Francisco Tomás y Valiente, que es el Manual de Historia del Derecho Español, con editorial Tecnos. A Tomás y Valiente lo mató ETA. Pues él era juez del Tribunal Constitucional en España. Y es un manual fantástico, ¿sí? Muy bien escrito, muy bien hecho, con aparato crítico. Yo quiero hacer un libro como ese. Y me puse a hacerlo. Yo empecé a escribir mi historia del derecho en México gracias a una invitación que me hizo el doctor Leonel Pérez Nieto. Don Leonel me invita a desayunar un día para preguntarme qué estoy haciendo, y le dije pues que tenía yo la intención de escribir un manual de historia del derecho mexicano. Me dice, pues ¿por qué no lo escribes? ¿No? Estamos echando a andar editorial, Arla y luego Oxford University Press. ¿Por qué no haces una historia del derecho mexicano para la editorial? Va. Y me dice, lo que hacemos es que escríbete un primer capítulo, mándamelo, y te digo cómo va. Entonces me eché primero de historia del derecho prehispánico. Se lo mandé, me dice, perfecto, ya no me mandes nada así. ¿No? Vamos a dar. Sí. Y me aventé, pues fueron casi 5 años haciendo el libro, que apareció una primera edición, 750 páginas, más o menos. Sí, no, sus libros son extensos, ¿no? O sea, es algo de admirar. Y el libro le fue muy bien, ¿no? Es un libro que hoy día se utiliza, al menos como libro de referencia, cuando menos en la mayoría de las facultades de Derecho del país. Ha sido muy generoso, fue recibiendo el texto, donde voy desde, lo que hice fue tomar mi temario de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Junto con el de la Facultad de Derecho de la UNAM, y cubrir todo el de la Facultad de Derecho de la UNAM, que es el que luego más se usa para que pudiera ser utilizado en las escuelas y facultades. Entonces va desde Derecho Prehispánico hasta Derecho Emanado de la Revolución Mexicana. Entonces luego yo le fui metiendo un capítulo sobre abogacía, sobre corso, presas, derecho militar, derecho naval, ¿no? Y así le fui metiendo partes, ¿no? Ese libro, pues de la primera edición, le fui añadiendo después apéndices bibliográficos, que de bibliografía por capítulo y luego general. Alcanzó casi 15 reimpresiones. Wow. O sea, como 15,000 ejemplares se hicieron. Luego vino una segunda edición que ya creció, pues no sé, como a 1,000 páginas más o menos, como uno verde, gordo, también con Oxford University Press. Ese alcanzó todavía como 4 o 5 reimpresiones, y luego cierra Oxford University Press en México, y Tirando Blanc ya me había buscado para publicar con ellos, y bueno, pues fue el momento, ¿no? Pero haciendo una tercera edición así completa, es una edición revisada,
corregida, aumentada, etcétera, creció ya a 1600 páginas. Es un libro. Sí. Que fue como hacer un libro nuevo. Sí, fue casi como hacer un libro nuevo. Además metí mucho de la investigación que se iba haciendo, es decir, sobre consulados de comercio, sobre comercio y navegación, sobre abogacía, sobre justicia de la guerra, en fin, ¿no? Comercio exterior. Este proceso de escribir, ¿cómo lo lleva a cabo? Porque, a ver, o sea, escribir primero desde la tesis es un tema, ¿no? Sí. Pero digo, al final del día usted creo que se le dio el hecho siempre de escribir, pero este proceso de escribir, ¿cómo lo llevó a cabo? Porque entiendo también que llega un punto en donde pues te frustras, en donde dices, híjole, ¿qué tal le doy la vuelta? O sea, ¿qué hacía en esos momentos? Una cosa que creo que es importante y es que, al menos en mi caso, no es que lleguen las musas a inspirar, ¿no? Sí. No, sino quien vaya a escribir no espere a que de repente llegue un momento de inspiración y con una copa de coñac o de whisky, entonces sí, frente a la chimenea, entonces vamos a escribir, ¿no? La forma para aprender a escribir, lo que hay que hacer es escribir, ¿no? Escribir, leerlo en voz alta y sobre todo leer. Que si está claro aquí arriba, está claro acá, ¿no? Entonces, mucha lectura, buena lectura, ¿no? Si la lectura de la novela costumbrista, si no se leerá Rómulo Gallegos, leerá así toda esta literatura latinoamericana, mexicana, española, forma mucho y ayuda mucho pues en la estructura del lenguaje, ¿no? De la expresión. Entonces, creo que si me pregunta, Moni, ¿cómo lo haces para escribir? Bueno, es que es lo que hago, es decir, ya es algo que me sale. Que fue un tema de prueba y error. Que fue un tema de prueba y error. Exacto, Y luego, a ver, y hay veces que pasa que esto uno todo el día y termina escribiendo un párrafo. Pero ya sí. No, ahora sí, o sea, yo una vez que escribo algo, yo ya no me regreso a hacerle 15 revisiones. O sea, yo entiendo que ya está, ¿no? Claro. Y sí, al menos cuando dirijo tesis, sí les digo, es decir, todos los días hagan algo de la tesis. Acomodar el librero, revisar los papeles, lo que sea, leer algo, pero todos los días hagan algo y si pueden, siéntense a escribir. Escribir un parrafito. Hay veces que hay momentos sí de inspiración y salen 10 páginas, ¿no? Claro. Pero hay momentos que no. ¿No? Y hay que tenerse paciencia y hay veces que está seca la cabeza y no hay manera de escribir. Y esto lo entiendo que tal vez lo agarró, evidentemente aquí también el tema es ¿qué sabía? Lo decía hace rato, leer, obviamente buena lectura, sí, claro. Pero cómo alguien le decía o veía la biblioteca de su papá y sí, decía, a ver, ayudó muchísimo a ver, varias cosas. Uno, hice caso a las recomendaciones de lectura de la secundaria y la prepa. Que nadie suele. Sí, nadie lo. Sí, hice caso. Entonces, sí me leí toda la literatura costumbrista que nos daban, es decir, El Zarco, Navidad en las montañas. Soy de esa generación que leyó todas esas cosas, ¿no? Las cantigas de Santa María de Alfonso. Es decir, todas esas cosas me las leí. Y sí que son lecturas importantes, ¿no? Luego en la prepa, tu maestro fantástico, José Manuel Martínez Altamira, Chepe, que es un historiador así fuera de serie, un gran transmisor del conocimiento. Él nos puso a leer La Paideia de Bernard Jäger, ¿no? Que es un libro de este tamaño sobre historia de la filosofía, ¿no? Y sí me la chuté. Y luego nos dio a leer El feudalismo de Marc Bloch, que es una de las grandes obras de derecho feudal y de historia del feudalismo en Europa. Pues me chuté los 2 tomos. Que en prepa, pues para muchos no lo hacían y pues por la razón que fuera. Pues, a lo mejor no le daban la importancia que... Exacto, y quizás no la tenga, ¿no? Simplemente yo sí lo hice. Y eso me ayudó mucho a leer bien y a un estilo de escritura que yo procuro escribir de la manera más sencilla posible, ¿no? Claro. Hay escritores que yo admiro mucho que utilizan una cantidad de palabras así, muy elaboradas y a mí me sorprenden muchísimo. Yo no puedo. No, yo escribo, o sea, lo más directo que puedo, con las menos palabras posibles. Procuro expresar las ideas de la mejor manera, más claras, pues como me gustaría que me las dijeran a mí, ¿no? Pues, pero para eso también la formación como abogado ayuda mucho. Que aterriza uno los argumentos y esta idea de reducir la litis o a la litis, eso en la escritura también ayuda mucho, no estar dando vueltas y buscar aterrizar
las cosas. Entonces sí me leí lo que me dejaron en secundaria, me leí lo que me dejaron en prepa. Empecé escribiendo un cuentito en la secundaria que ganó un premio ahí en la... Ya desde la secundaria. Sí, premio tras premio, cinta negra tras libro con arco de publicación, vino. ¿Qué más? ¿Vuela de casualidad, doctor? ¿O todavía no? Todavía no. Sí, no, definitivamente. Oiga, doctor, y digo, lamentablemente estamos llegando ya al final de este episodio. Seguramente nos podríamos seguir años platicando con todo lo que usted nos tiene que contar, pero siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados, hacerle 3 preguntas. La primera es que nos diga algún libro que le haya marcado la vida, que yo creo que va a ser difícil para usted entre tantos que ha leído. Un libro que le haya marcado la vida y por qué. Algún consejo que le daría a abogados jóvenes desde su experiencia profesional, como investigador, como abogado litigante, incluso como impartidor de justicia, un tiempo de lo que nos platicaba en esta sala. Y una frase o palabra que sienta que lo describa a usted. Qué miedo, caray. Bueno, empezamos con el libro. Efectivamente, hay muchas lecturas, es decir, no sé, Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, El Nombre de la Rosa de Humberto Eco, insisto, la literatura costumbrista, no sé, Doña Bárbara, La Vorágine, ¿sí? Todos esos textos fueron muy importantes. Hay uno que sí me marcó, yo creo, que es uno de Humberto Eco, que se llama La misteriosa flama de la reina Loana, que es una obra en donde una persona que está perdiendo la memoria reconstruye su memoria a partir de la relectura de los libros infantiles, de los libros que leyó de niño. Okay. Es muy interesante, es un libro como de reconstrucción personal, ¿no? Entonces me identifico mucho con esa obra, es un libro que se lo recomiendo ampliamente, es una lectura larga, ¿no? Pero creo que ese libro, ¿no? ¿Qué le recomendaría a los estudiantes de Derecho? Pues híjole, que estudien, van a vivir de esto. El derecho es una pasión, ¿no? El derecho es una forma de vida, es una forma de entender las cosas, el derecho y la justicia, de entender sus relaciones personales, familiares, etc. Y eso no quiere decir que se hable de derecho todo el tiempo, no hay cosa más aburrida que alguien que solamente habla de derecho, ¿no? No lo hagan, ¿no? Que el derecho que sean ustedes parte, pues, de la cultura jurídica, pero hay mucho más, ¿no? La buena literatura, la buena lectura, el arte, la pintura, la música, el vino, en fin, y eso es lo que forma al jurista, ¿no? Y si queremos algún día llegar a ser juristas, tenemos que ser mucho más completos, ¿no? Las abogadas, los abogados, leer, buena literatura, buena música, y comprometerse con la profesión, ¿no? Hay que ser abogadas, ser abogados. Yo creo que esa sería mi recomendación. Una frase o palabra. No se escapa, no se escapa. Bueno, ya está. Híjole, pues quizás términos que creo yo que me definen de alguna manera, sería, por un lado, pues de nuevo, trabajo, derecho, historia, disciplina, amor, familia, ¿no? Así es que... Oye, ya nada más de curiosidad, ¿cómo conoció a su mujer? En una conferencia que di en el Colegio de Abogados. También abogada. También abogada, hablando yo sobre corso marítimo, ¿no? Todavía no se publicaba el libro, ahí fue donde la conoció. Sí. No, pues mire, doctor, genio y figura, como lo dije hace ratito, creo que decía Jorge, no nos da el tiempo, evidentemente, para poder hablar de todo, pero de verdad, muchísimas gracias. Creo que lo que decía hace ratito, juristas en el contexto amplio de su palabra, usted es un ejemplo, me atrevo a decirlo, el hecho de todos los libros que se ha devorado, toda la historia que lo precede, evidentemente es algo que inspira, sobre todo, que agradecemos que se haya tenido la oportunidad de venir. De verdad, muchísimas gracias, le agradecemos. Seguramente estarán encantados de escuchar todo lo que hay detrás de el gran académico, gran doctor que conocemos. Y que si, perdóname que te interrumpa, que si nos permite vamos a hacer otro programa
Ya hasta pensé el nombre, Vino y Derecho, maridaje perfecto. Ya, ahí Y está. vamos a platicar más con el doctor de todo esto que nos tiene que decir. Ya está. Con un alguna vino que nos recomendación. recomiende. Exactamente. Lo abrimos aquí. acuerdo. Listísimo. Muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify próximamente, Instagram, TikTok, todas Twitter. las redes sociales en la vida, si por haber. Y nos vemos en una siguiente cápsula, episodio. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a la revista Abogacía por hacer posible también que tuviéramos este lugar para grabar y este espacio. Muchas gracias. Gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.